A las 10 de la mañana de un viernes, Claudia Sheinbaum se inclina sobre 3 carpetas en una sala del Palacio Nacional. Firma la primera. Firma la segunda. Y entonces firma una tercera que casi nadie está cubriendo. Esa tercera firma no toca aranceles ni cuotas. Toca algo que ningún analista en Washington vio venir. Para entender qué acaba de pasar, primero tienes que ver quién entra por esa puerta. Hoy, viernes 22 de mayo de 2026. En Bruselas el Eurogrupo discute si la economía europea aguanta otra semana con el estrecho de Hormuz cerrado. En la ciudad sueca de Helsingborg, ministros de la OTAN intentan descifrar qué hará Washington con las tropas estadounidenses en Europa. Y mientras todo eso ocurre, en una sala de Ciudad de México se prepara la mesa que va a redibujar el comercio global. No es coincidencia. Es elección. Hace 25 años, en el año 2000, México y la Unión Europea firmaron su primer acuerdo global. Era otro mundo. Sin guerra prolongada en Ucrania, sin redes sociales como las conocemos, sin pandemia, sin aranceles tronando desde Washington cada semana. Hoy ese texto se quedó corto. Sheinbaum lo describió como un instrumento del siglo pasado para un mundo que cambia cada hora. Por eso esta puerta, en este pasillo, está a punto de abrirse. Las cámaras esperan. Los traductores se ajustan los auriculares. Las carpetas están ordenadas sobre el atril. Y al otro lado del Atlántico, Ursula von der Leyen acaba de bajar de un avión tras horas de turbulencia política. La acompaña Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, en calidad de testigo. En México, Claudia Sheinbaum espera. Es la primera vez que 2 jefas de Estado mujeres firman un acuerdo de esta magnitud entre estos 2 bloques. La puerta cruje, la puerta se abre. Entran los actores. Marcelo Ebrard, secretario de Economía mexicano, lleva las cifras en la cabeza. Frente a él, Maro Effovi, comisario europeo de Comercio, repasa los últimos puntos. Roberto Velasco Álvarez y Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea, se saludan brevemente. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque lo que estos 6 nombres van a firmar hoy no es solo un tratado. Son 3 documentos distintos. 3 movimientos en uno. El primero, el Acuerdo Global Modernizado, que actualiza la relación política, económica y de cooperación entre ambos bloques tras más de 25 años. El segundo, un acuerdo comercial interino, que pone en marcha las medidas comerciales mientras avanzan los procesos legales de ratificación. Y el tercero, el más silencioso, el que casi nadie está mencionando en los titulares, una carta de intención. Esa carta es el documento que recordarás dentro de 10 años. Pero todavía no toca abrirla. Mientras tanto, en Bruselas, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, manda un mensaje en clave a los ministros del Eurogrupo. Dice que las medidas generales por la guerra dañan la economía. Pide 3 palabras: temporal, focalizado, adaptado. Es su famoso principio de las 3T. Y lo dice porque sabe que Italia y España piden flexibilizar el techo presupuestario para sobrevivir al impacto del gas que ya no llega por el estrecho. La sala mexicana, todavía sin firmar, escucha de lejos, porque mientras esa sala mexicana se prepara para firmar, el Brent ha subido un 4% en 48 horas. Los futuros del gas natural licuado en el índice europeo TTF están oscilando en 2 dígitos cada sesión. La Guardia Revolucionaria iraní obliga a cientos de buques a pedir permiso para cruzar el estrecho. España depende en un 45% del gas que pasa por ahí. Europa, por primera vez en años, necesita un plan B comercial. Urgente, ese plan B se llama América Latina. Y empieza en esta mesa. La 8ª Cumbre México-Unión Europea es la primera reunión bilateral de este nivel en más de una década. Para Bruselas, México es la puerta a un continente con 400 millones de consumidores que no dependen ni de Washington ni de Pekín. Para Ciudad de México, Europa es el contrapeso para no quedar atrapada entre los aranceles de Trump y la oferta china. Aquí no hay espectadores. Solo jugadores. Una carpeta cruza la mesa. Adentro están las páginas técnicas. Más del 90% del comercio bilateral queda libre de aranceles. Pero el detalle está en los productos. Queso, carne de cerdo, aves de corral, manzanas, pasta, mermeladas, chocolate y vino europeo entran a México sin barreras. Y desde México hacia Europa fluyen manufacturas, agroindustria y minerales críticos para baterías. La ingeniería del acuerdo no es teórica. Va al supermercado, va al campo, va a la fábrica de cada día, pero el documento abre algo más profundo. Inversiones blindadas por décadas. Reglas comunes sobre transición energética. Cooperación en migración, seguridad y digitalización. En la práctica, México y la Unión Europea acaban de crear un marco para hablarse en cada conflicto global de la próxima generación. Y aquí está el giro: este texto se negoció durante años, pero la decisión de firmarlo hoy, este viernes exacto, no fue técnica. Fue política. Geopolítica. Pura y dura,
calculada al minuto. Y aquí es donde se pone aún más extraño. Porque mientras Sheinbaum y von der Leyen se preparan para estampar sus firmas, en otro continente está pasando algo que cambia el significado del acto. En Helsingborg, Suecia, los aliados europeos de la OTAN están sentados frente al secretario de Estado norteamericano. Quieren saber si Washington va a retirar tropas del continente. 5.000 soldados acaban de ser enviados a Polonia. Pero todos los demás cálculos quedan en duda. Total, si Washington reduce su presencia militar en Europa, el continente necesita socios económicos para sostener su propia transición. Si la Casa Blanca impone aranceles a la Unión Europea, y ya ha amenazado con hacerlo este verano, Bruselas necesita un mercado de respaldo. México no es un capricho diplomático. Es una jugada de supervivencia económica. Y por eso von der Leyen vuela personalmente a Ciudad de México un viernes que podría haber pasado en cualquier otra capital. Porque esta capital sí cuenta. Esta sí decide, y México tampoco está jugando inocente. Sheinbaum lleva meses construyendo lo que llama una política exterior multipolar. No se subordina a Estados Unidos. No se subordina a China. Se posiciona como nodo. Diversifica. El tratado con la Unión Europea es la primera pieza del rompecabezas. Y en los próximos meses esperan firmar otros mecanismos similares con bloques asiáticos y latinoamericanos. Ciudad de México quiere ser una capital que decida, no una capital que reciba decisiones desde afuera. Por primera vez en mucho tiempo, y entonces llega el momento. Sheinbaum se inclina sobre el papel. La pluma se mueve. La firma se traza. Von der Leyen firma a continuación. Antonio Costa firma como testigo. Las cámaras capturan el segundo exacto. Aplauso contenido. Y en esa fracción de tiempo, dos bloques que reúnen más de 600 millones de personas activan una nueva arquitectura comercial y política. 26 años de espera. Un instante. Y el resto del planeta, sin enterarse todavía, toma nota silenciosa. Pero espera, porque hay una capa más profunda aún. La firma comercial es lo que cabe en un titular. La carta de intención política es lo que cabe en un libro de historia. Esa carta, el tercer documento, establece un diálogo político y estratégico permanente. Significa que México y Bruselas se sentarán a coordinar posiciones en asuntos globales. Naciones Unidas. G20. Crisis climática. Reglas de inteligencia artificial. Ya no son únicamente socios comerciales. Son socios estratégicos. De pleno derecho, y eso es lo que nadie en Washington esperaba. Durante décadas, México fue tratado como el patio comercial inevitable de su vecino del norte. Con el TMAC vigente, parecía imposible imaginar una segunda gravedad. Pero hoy esa gravedad existe. Tiene papel timbrado. Tiene firmas frescas. Tiene apretón de manos televisado. Y tiene una contraparte europea que, lejos de Asia y desconfiando del próximo movimiento de la Casa Blanca, encontró en Ciudad de México lo que ya no encuentra en otras capitales del mundo. En Bruselas, mientras tanto, el Eurogrupo cierra su reunión sin dar más margen presupuestario a los Estados miembros para responder a la crisis energética. Lagarde fue clara. El Banco Central no va a financiar excesos. Cada euro cuenta. Cada decisión cuenta. Y en ese contexto de billetera apretada, abrir un mercado bilateral de cientos de miles de millones de dólares con México es exactamente la clase de oxígeno económico que Bruselas necesita para no asfixiarse mientras dura la crisis del estrecho. Cuadra perfecto. El acto termina. Las luces de la sala bajan. Los traductores recogen los auriculares. Las carpetas se sellan. Por fuera del Palacio Nacional, Ciudad de México sigue su viernes normal. Tráfico, café de la tarde, mercado. Casi nadie en la calle ha leído el documento. Pero las páginas que se acaban de firmar van a tocar, en los próximos meses, el precio del queso, del coche eléctrico, del litio, de la luz y del trabajo de mucha gente. Va a tocar todo, y va a tocar más allá de México y Europa. Porque cada vez que un bloque cambia de pareja, los demás recalculan. Pekín mira. Washington mira. Sudamérica mira. India mira. El mundo comercial es un tablero, y este viernes una pieza grande se movió. Mañana, los analistas en Wall Street, en Shanghái, en Frankfurt y en Sao Paulo van a abrir sus modelos y los van a corregir uno por uno. Esta sala, en esta fecha, se convierte en un punto de inflexión real, y ahora ya puedes ver cuál era esa decisión que te prometí al principio. No fue el tratado comercial. Fue la carta de intención para un diálogo político y estratégico. Eso no es comercio. Eso es alineamiento. México y la Unión Europea acaban de declarar que coordinarán posiciones globales frente a Washington y frente a Pekín. La firma se cerró antes del mediodía. Y el mundo, sin saberlo todavía, amaneció con un eje nuevo en el mapa. Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué consecuencia crees que veremos primero.
Comparte este video con quien todavía no entendió lo que pasó hoy. Si este video te aportó algo, déjale un like, suscríbete y compártelo con un amigo. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo.